Dios hace mucho más de lo que nosotros podemos imaginarnos aún con nuestra mente. Dios hace mucho más. Dios no tiene límites. Cuando usted pide, ¿cómo pide? Dice la Escritura que no hay que pedir dudando, porque el que duda es como una nube sin viento, ¿no? Va de acá para una nube sin agua, perdón, que viene el viento y va de acá para allá y de acá para allá. Allí está la Escritura que el apóstol Pablo le mandó a los hermanos en Éfeso. Ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir. Mucho más, mucho más. Aquella mujer viuda de Sarepta recibió mucho más de lo que se hubiera imaginado que podía recibir por darle una torta a un siervo de Dios y después hacer el alimento para él. Recibió mucho más. Dios, nuestro Dios, es un Dios de antes de la creación del mundo, desde la eternidad hasta la eternidad. Es eterno, Él no tiene límite y Él tiene todo el poder. Ese es nuestro Dios, aleluya. Nunca le digas a Dios: qué problema grande que tengo. Dile a ese problema grande para ti: cuán grande es tu Dios. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Esta mañana quiero invitarles a entrar a clase, porque voy a hablar de matemática. Algunos ya está diciendo, pero sí, veníamos bien. ¿Y ahora qué es esto? Ahora el pastor va a hablar de matemáticas. Sí, pero no, va a ver qué lindo que va a estar, porque les quiero hablar de las matemáticas de Dios. ¿Sabía usted que Dios tiene también matemáticas? Y tenemos que aprender cómo funcionan las matemáticas de Dios, porque son un tanto bastante diferentes a las matemáticas que nosotros hemos aprendido. Vaya conmigo al libro de Efesios capítulo 3 y versículo 20, y allí encontramos este pasaje tan maravilloso, Efesios capítulo 3 y versículo 20, que dice así la palabra del Señor: y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Amén. Lo leemos de vuelta, por si alguno se perdió. Y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Amén. Pueden tomar sus asientos. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. En esta mañana, en esta oportunidad, yo voy a hablarle de las matemáticas de Dios, y usted se va a dar cuenta cómo funcionan las matemáticas de Dios diferente a como nosotros tenemos el concepto de las matemáticas que tenemos que estudiar en la escuela. Las matemáticas es una de las materias que se complica bastante para la mayoría. Hay algunos que ya nacieron con eso, ¿no? De las matemáticas, y para ellos es fácil. Pero para la mayoría las matemáticas se complican, tanto en la escuela primaria, después en la escuela secundaria, en la universidad. Pero ¿sabe usted que las matemáticas están presentes todos los días? Cada día están presentes las matemáticas, ¿sí? ¿Cuánto tiempo tardaron en llegar hasta aquí? Son números, los números son parte de la matemática, ¿no es cierto? Cuando vamos a comprar, compramos y tenemos que saber el precio. Y el precio, y si compramos 2 o 3 cositas, el precio de uno, más el precio del otro, más el precio de lo otro, tenemos que sumar, ¿sí? Porque si no sabemos sumar, a veces se corre peligro, de que el que suma haga una cuenta beneficio personal y le añada un poquitito más. Pero entonces las matemáticas siempre están presentes en nuestro hogar. Cuando usted cocina, tiene que poner una parte de un alimento, otra parte de otro, otra parte de otro. Pero yo no quiero hablarle de ese tipo de matemáticas en esta mañana. Yo quiero entregarle esta palabra preciosa que vino a mi corazón y que habla de las matemáticas de Dios. Cuando nosotros estudiamos matemáticas, nos enseñan que cualquier cifra, por más grande que sea, multiplicada por 0 da 0. El 0 parece que anula todo. O sea que cualquier cosa multiplicado por nada termina siendo nada.
Y entonces nosotros encontramos un texto. Yo encontré un texto en la palabra de Dios, en el libro de Isaías, capítulo 40, y el versículo 29, mire lo que dice aquí. Ya vamos a empezar con esta introducción para que usted pueda entender cómo son las matemáticas de Dios diferentes a las nuestras. Isaías 40, 29 dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Cuando Dios multiplica por nada en sus matemáticas, Él multiplica en verdad. Al que no tiene ninguna fuerza, Dios la multiplica. Y eso solo lo puede hacer el Señor. Eso no lo puede hacer ningún ser humano. Ninguno de nosotros podemos hacerlo. Y quiero relatarle 4 o 5 historias que tienen que ver con las matemáticas de Dios para que veamos qué diferente es a como nosotros tenemos el concepto de las matemáticas. En cierta oportunidad, había hambre en la tierra de Israel y en las tierras vecinas, y entonces Dios le dice a un profeta llamado Elías que vaya a una ciudad que no era del pueblo de Israel, a una ciudad de Sidón, donde iba a encontrar en la ciudad de Sarepta a una mujer viuda. Y esa mujer viuda dice que Dios le había dicho que tenía que alimentar al profeta. Mire usted, ya eso, algunos de estos muy extremos no les gusta nada, ¿no? ¿Cómo que una mujer viuda tiene que alimentar al profeta? Es un varón, ¿por qué no se ocupa? Dios hace como Él quiere. Y en lo que Él quiere hacer, Él se glorifica. Y cuando nosotros entramos en ese hacer de Dios, la bendición de Dios se manifiesta sobre nuestras vidas. El profeta obedeció. Y cuando estaba entrando en la ciudad, había allí una mujer viuda que estaba juntando unos leños. Y entonces él se le acerca y le dice, mujer, ¿me podrías traer un poco de agua? Algo sencillo, ¿no? Un poco de agua. Y entonces la mujer se da vuelta para ir a buscar esta viuda de la ciudad de Sarepta. Por eso se la conoce como la viuda de Sarepta. Cuando está yendo, el profeta dice, un momentito. ¿Me podrías traer también una torta? Eso está en Primera de Reyes, capítulo 17. Dice, un bocado de pan también tráeme en tu mano. Y ahora uno puede decir, bueno, está bien, le traigo un vaso de agua y un poco de pan para alimento, pero en ese momento la mujer le dice algo al profeta. Le dice, mire, yo estaba aquí juntando 2 leños para llevar a mi hogar y hacer un fuego. Y en ese fuego preparar un pan para mí y para mi hijo con lo último que me queda de harina, lo último que me queda, un poquitito de harina tengo en la tinaja y un poquitito de aceite que me queda en la vasija. Y con eso yo tengo que hacer un pancito, lo último que nos queda. Recuerden que era un tiempo donde había hambre en la tierra, había escasez de alimento y en esa casa había llegado el límite de los alimentos que tenían. Hacer un poquito de harina y un poquito de aceite. Era todo lo que quedaba. Y después de eso, dijo la mujer, cuando comamos ese pan, dejarnos morir. ¿Por qué? Porque ya no había más alimentos. A partir de allí ya no quedaba nada. Y el profeta le dice, bueno, ve y haz el pan, pero antes de que coman ustedes, tráiganme a mí primero. ¡Qué atrevimiento! Imagínense en este tiempo. Saldría en Crónica TV, saldría en las noticias, ¿no? Un pastor evangélico obligó a una mujer viuda que le dé el pan a él y cuando la mujer no tenía pena, ¿verdad? Pero ¿sabe qué le dijo? No se quedó solamente en esta expresión el profeta. Le dijo, no tengas temor. Ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. ¿Por qué? Aquí está el por qué. Y aquí empiezan a funcionar las matemáticas de Dios. ¿Por qué? Ve y haz primero para mí y después haz para ti y para tu hijo. ¿Por qué? Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra.
¿Cómo es eso? Me queda un poquito de harina nada más en la tinaja y un poquitito de aceite. Y ahora tengo que hacerle primero la torta para el profeta. Y después recién de lo que quede de eso para mí y para mi hijo. Pero resulta que esta palabra viene con un respaldo. No es la palabra del profeta. Porque ya Dios le había dicho al profeta, ya hablé con una viuda, ya traté con ella para que ella te alimente durante todo el tiempo que haya hambre en la tierra. Y entonces le dice, Dios dice así, no el profeta. Dios, el Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no va a escasear, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella, ¿qué hizo? ¿Qué haría usted? Vamos a parar un poquitito con la mujer, la viuda de Sarepta, porque sabemos lo que ella hizo. Ahora, no se me ponga usted ya conoce el final de la historia, entonces no se me ponga acá, ay, yo haría, ¿qué haría usted? Si viene alguien y le dice, usted es lo último que le queda, y le dice, dame a mí eso, de eso que tenés, hace para mí, y después hacete para vos, y ¿qué haría usted? Pero no termina allí el hacer para vos después, sino que trae un mensaje de parte del Dios de Israel, diciéndole que ella haga así, porque no va a disminuir ni la harina, ni el aceite va a escasear hasta que Dios haga llover. ¿Por qué? Porque cuando viene la lluvia, entonces lo que se siembra produce cosecha abundante y los alimentos que todos necesitamos. Pero no había lluvia, porque había un castigo sobre Israel por haber desobedecido los mandamientos de Dios, por haberle dado la espalda a Dios, y no había lluvia, y entonces había sequía, y entonces no había alimento. Pero Dios dijo, hace esto, porque Dios dice que no te va a faltar nada hasta que Él haga llover sobre la tierra. Y la mujer hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Esas son las matemáticas de Dios. Tengo un poquitito de algo, es lo último que me queda, y ahora, ¿qué hago? Pero Dios dice, no te va a faltar, pero es todo lo que me queda, no te va a faltar. Yo me imagino a aquella mujer cada día preparando, ¿no? Sacando ahí de la vasija y sacando de la tinaja, amasando, haciendo la comida para el día, dándole de comer al profeta y comiendo ella con sus hijos. Y a dormir. Y al día siguiente, en la misma vasija y en la misma tinaja, la misma cantidad de harina de siempre, día tras día y día tras día y día tras día, porque dice que la harina de la tinaja no escaseó ni el aceite de la vasija menguó. Imagínense, ¿usted vivió esa experiencia alguna vez en su casa? A lo mejor alguno la vivió, ¿eh? Bueno, pero tengo otra historia para contarle también. Era una mujer viuda, otra mujer viuda. Y esa está en el segundo libro de los Reyes. Esa mujer viuda enviudó de un siervo de Dios. Su esposo era un profeta, hijo de profeta, y había muerto. ¿Y qué pasó? Quedaron deudas. Y eso se complica, ¿no? Porque las deudas pasan a los que quedaron. Y ella tenía que cancelar esas deudas. Y entonces corrió a donde estaba el profeta y le dice, vinieron los acreedores y se quieren llevar a mis 2 hijos porque no tengo con qué pagarle. Y entonces esto se lo encuentra en Segunda de Reyes capítulo 4. Y entonces el profeta le dice, ¿y qué te haré yo? Pero vamos a hacer algo, dijo el profeta, no solamente que puedo ayudarte. Decime qué tenés en tu casa. Declárame, dice, ¿qué tienes en casa? Y ellos dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Otra vez la vasija y otra vez el aceite. Una vasija de aceite. Y ella tenía que cancelar una deuda que por lo que los acreedores querían cobrarse era una deuda bastante alta, ¿no? Porque se quería llevar a los 2 hijos a cambio del pago de la deuda, no uno solo. Los 2 hijos se quería llevar.
Y entonces cuando va al profeta, dice, bueno, ¿qué quieres que haga yo? Hace una cosa, decime, a ver, ¿qué tenés en casa? Y él dice, no tengo nada en casa, solamente una vasija con aceite. Es lo único que me queda, una vasija. Ah, bueno, dijo el profeta. Y acá va a empezar a activarse otra vez las matemáticas de Dios, que son diferentes a las nuestras, porque entonces le dice, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías. Andá y pedile a los vecinos que te presten vasijas vacías. Ve a todos los vecinos que pueda y vasijas, y trae todas las vasijas prestadas que pueda. Y que no sean pocas, dijo, que no sean pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas. Y cuando una esté llena, la pones aparte. Tomas otra vasija vacía con el aceite de la única vasija que tenía. Cuando esté llena, la pones aparte. Trae otra vasija vacía. Y de la misma vasija de que salió el aceite para llenar la primera, salió el aceite para llenar la segunda. Y la vasija que tenía en su mano con aceite, vuelve a echar en una vasija vacía, se llena la vasija vacía y sigue teniendo aceite en la vasija. Entonces continúa llenando y llenando hasta que se llenan todas las vasijas que tenía. Y le manda al hijo y le dice, anda y pedí más vasijas porque eso está bueno, esto funciona, anda y pedí más vasijas. Y luego viene el hijo y dice, no hay más vasijas. Se terminó las vasijas. Y se terminaron las vasijas y se terminó la multiplicación. Pero todas aquellas vasijas que ella había pedido, que estaban vacías, estaban todas llenas y era una buena cantidad. Entonces fue y le dice, ya lo hice, le dice al profeta. Bueno, ahora hace una cosa, anda y vende el aceite de esas vasijas. Anda y vendelo. Y con eso que vendés, pagá y cancelá toda la deuda. Y la mujer hizo así. Y entonces dice que cuando ella hace esto, ¿qué sucedió? Pagó y ella y sus hijos vivieron de lo que quedó. No solamente que pagó, porque en el último texto, el versículo 7, dice, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores y tú y tus hijos vivid de lo que quede. O sea que no solamente Dios multiplicó para cancelar la deuda, sino que multiplicó para que ellos pudieran seguir viviendo de ese aceite que Dios había multiplicado de una sola vasija. Esas son las matemáticas de Dios. Así funcionan las matemáticas de Dios. Tengo otra historia para contarles, maravillosa. En la tierra de Israel un día había una multitud de gente reunida escuchando a un maestro de la palabra. Y ese maestro era Jesús. Y estaban tan entusiasmados escuchándole que se pasó el tiempo y se hizo tarde. Y entonces el Señor, mirándolos a ellos, tuvo compasión. Dice que había como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Como 5,000 hombres estaban ahí. Y entonces el Señor le dice a los discípulos que le den de comer. 5,000, ¿se imagina usted? 5,000. Imagínese usted que yo le digo, bueno, hay que alimentar ahora a todo el barrio. ¿Y cómo hacemos? Bueno, no hay manera, no tenemos recursos. Pero lo maravilloso que nosotros encontramos en uno de los evangelios, que es el evangelio de Juan, cuando Jesús alzó los ojos y tuvo compasión de la multitud, dice, bueno, los discípulos decían, no tenemos más que 200 denarios de pan. No, 200 denarios de pan no alcanzarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Y uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo, ¿sabes qué? Aquí hay un muchachito que tiene 5 panes de cebada y 2 pescaditos. Y los trajo, los ofrendó para que el maestro disponga 5 panes. A lo mejor la mamá le dio para que pase el día al muchachito, pero él lo trajo. 5 panes. ¿Cómo podrían ser de grandes? Digamos que eran 5 panes así. El tema era que si nosotros hacemos una cuenta matemática humana, podríamos decir eran como 5,000 hombres, pero faltaban las mujeres y los niños. Un pan cada 1,000 hombres más las mujeres y los niños.
alimentar para eso un pan. ¿Esto? ¿Qué se puede hacer con esto? Y 2 pescaditos distribuidos entre tanta cantidad de personas. Pero lo maravilloso, y es Juan el que lo relata con más detalle, porque también está en otro evangelio, este relato, dice que entonces dijo el Señor, hagan recostar a la gente. Había mucha hierba en aquel lugar. Se recostaron como en número de 5,000 varones, y aquí viene lo maravilloso. Aquí viene lo hermoso, aquí viene lo precioso. Esos 5 panes y esos 2 pescaditos ahora estaban en las manos de Jesús. Estaban en las manos del Señor. Estaban en las manos del Hijo de Dios. Estaban en las manos de Dios hecho carne. El mismo Dios que había actuado muchos cientos y cientos de años allá atrás en una ciudad llamada Sarepta. El mismo Dios que había obrado hacía muchos años atrás, allí en aquel lugar donde esa viuda del profeta tenía que pagar una deuda muy grande y Dios se la canceló. Allí también, ¿saben por qué? Jesús es la palabra viviente. El Señor estaba también allí en Sarepta. El Señor había estado también allí ayudando a esa joven viuda para cubrir esa necesidad. Y ahora resulta que había una multitud delante de él y había que alimentarla. Y lo único que tenían eran 5 panes y 2 pescaditos. Y entonces el Señor tomó la canasta con los 5 panes y los 2 pescaditos y dio gracias. ¿Cuántos acostumbran dar gracias antes de comer? ¿Cuántos aprendimos a dar gracias antes de comer? Amén. Es importante dar gracias antes de comer. Le digo más, en la comunidad judía hay una muy buena costumbre. No solamente damos gracias antes de comer, sino también cuando se termina de comer. Interesante. Pero lo menos que podemos hacer es darle gracias a Dios por los alimentos que Él nos dio. Y el Señor dio gracias. Y entonces, después de haber dado gracias, se ve que allí algunas canastas vacías también, como las vasijas de aquellas mujeres, y entonces de aquella mujer viuda. Y entonces dijo el Señor, tomando los panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuánto querían. Y esto es interesante tener en cuenta, porque no era que le dijo, bueno, vayan y agarren una migajita de pan y un trocito del pescadito y se lo dan ustedes, porque si no, hay para meter la mano y cada uno va a querer saciarse, porque va a haber allí, yo por lo menos como. Y así salieron los discípulos. Calculamos que eran los 12 discípulos. Los 12 discípulos estaban allí, cada uno con una canasta, con pan y con pescadito. Y ellos iban con la canasta y diciendo, bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos. Y le dieron al primero, y le dieron al segundo, y le dieron al tercero. Y todos ellos iban repartiendo y repartiendo y repartiendo hasta que todos. ¿Cómo puede ser? Explíquemelo. Explíquemelo con las matemáticas humanas. ¿Cómo puede ser que de 5 panes y 2 pescaditos se alimentó una multitud de 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños? Y que ellos tomaban lo que quisieran tomar, sin mezquindad. No, que ellos que coman. Tal vez alguno tomó allí un pan, porque Jesús iba repartiendo después de dar gracias. Y les dio a los discípulos. O sea que los primeros que vieron el milagro fueron los discípulos, porque ahí estarían todos haciendo fila, 12 discípulos con sus canastas vacías, ¿no? Y ahora Jesús tenía en sus manos el pan y los pescaditos. Y el primero dijo, bueno, yo, fabuloso, acá voy a recibir algo para repartir. Pero yo no sé, no dice quién era el último discípulo, pero el último discípulo, y mire, si era como yo, ¿qué me va a tocar a mí de acá? No llega ni al quinto, no llega ni al sexto, yo estoy último, 12, ¿qué voy a recibir? Pero pasó el primer discípulo, su canasta llena. Pasó el segundo discípulo, su canasta llena. Pasó el tercero, su canasta llena. Pasó el cuarto, su canasta llena. Pasó el quinto y su canasta llena. Pasó el sexto y su canasta llena.
Pasó el séptimo y su canasta llena. Pasó el octavo y su canasta llena. Pasó el noveno y su canasta llena. Pasó el décimo y su canasta llena. Pasó el 11º y su canasta llena. Y allí estaba el último, digo ahí, su canasta llena. Y empezaron a distribuir. Y de esas canastas llenas salió todo el alimento, uno tras otro, de los hombres y las mujeres y los niños que habían ahí, y se alimentaron todos. Y dice, cuando se hubieron saciado, o sea que no es que comieron un poquitito y digo, bueno, ya está, con eso confórmense, muchachos. No, cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas llenas de pedazos. Gloria a Dios. Las cestas salieron llenas y las cestas volvieron llenas. Esas son las matemáticas de Dios. ¡Aleluya! Tengo otra historia para contar. En otra circunstancia, otro día, otros horarios, otra gente, o tal vez algunos de aquellos 5,000 también, pero en esta oportunidad había como 4,000. Y sucede lo mismo. Hay que alimentar esa multitud. Eso está en el Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículos 32 al 39. Y entonces Jesús les dice a los discípulos, tengo compasión de la gente. Hace 3 días que están conmigo. 3 días. Y no tienen que comer. Y no los quiero mandar en ayunas, no sea que se desmayen en el camino. Entonces sus discípulos dijeron, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar una multitud tan grande? Un detalle interesante. No estaban en la ciudad. Estaban en el desierto. Y el Señor quiere alimentar a la multitud. ¿De dónde vamos a sacar tantos panes acá en el desierto? Le dicen. Y entonces otra vez algo sucede. Porque el Señor hace una pregunta. Bueno, ¿cuántos panes tienen? Dice. Y ellos dijeron, 7. 5 panes, 2 pescaditos, 7. ¿Cuántos panes tienen? 7. Hoy no les voy a hablar del número 7, es muy importante, lo vamos a encontrar repetido en la Biblia. El 7 es el número de Dios, pero no vamos a hablar de eso en esta oportunidad. Acá había 7 panes también y unos pocos pescaditos. También había unos pocos pescaditos. Pero la multitud era grande, 4,000. Alguno podría decir, bueno, ahora son 4,000. ¿Sí? Alimentamos 5,000, ahora son 4,000. Pero el Señor les dice qué tienen. Y mandó a la multitud que se recostase en la tierra. Y tomando los 7 panes y los peces, otra vez el Señor da gracias. Y después de dar gracias, los partió y le dio a sus discípulos. La misma historia. Y los discípulos le dieron a la multitud. Y dice, comieron todos y se saciaron. Y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Esas son las matemáticas de Dios. Y alguno puede decir, bueno, esos son relatos bíblicos, sí, eso ya pasó, eso fue en aquel tiempo de los profetas, y eso fue en el tiempo en que Jesús estaba acá. Tengo otra historia para contarles. En una oportunidad, una congregación estaba organizando un encuentro. En el principio ese encuentro solamente se hacía con las mujeres. Pero ese año el pastor dijo, no, vamos a invitar también a los varones, vamos a invitar a los niños, vamos a invitar a los preadolescentes, a los adolescentes, a los jóvenes y toda la familia, y que todos puedan participar. Y además que se sumen también hermanos de la congregación, pero que están en otra provincia. Y vamos a hacer algo grande. Yo sé la cara que pusieron los de la organización. Porque en lo primero que se pensó en qué, ¿cómo le vamos a dar de comer a tanta gente? ¿Se da cuenta? Es la misma historia, en otro tiempo, pero esto es actual. Esto es algo que sucedió no hace mucho tiempo. Y entonces dijimos, bueno, hay que orar. Vamos a orar. Sí, porque usted sabe dónde sucedió eso. Aquí, en nuestra congregación, el año pasado, cuando se empezó a organizar un encuentro
para toda la iglesia, no solamente para las mujeres, como se venía haciendo tan precioso todos los años, las mujeres teniendo su encuentro. Pero ¿y qué pasa con los hermanos de Venado Tuerto? Y bueno, vamos a tratar de que ellos también estén participando. Y allí se prepararon los hermanos y consiguieron el lugar. Fabuloso. Vamos a conocer el lugar. ¿Y qué era lo que querían ver las mujeres que fueron allá a visitar el lugar? Lo primero que querían ver no eran los dormitorios, no eran los baños, no era el lugar donde íbamos a tener la reunión. Queremos ver la cocina. ¿Por qué? Porque en la cocina se preparan los alimentos. Y eso vieron la cocina. Están todas las instalaciones. Bueno, bárbaro. Pero entonces, ahora, ¿cómo vamos a hacer? Porque corrían otros tiempos, donde los pollos costaban hoy un precio y mañana otro. Y entonces tenemos que comprar pollo, tenemos que comprar pan, tenemos que comprar fideos. ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, vamos a hacerlo. Vamos a decirle a la iglesia, queremos hacer un encuentro, lo vamos a hacer en la ciudad de Venado Tuerto. Y hemos sacado los costos. Y teníamos un costo de un colectivo que nos pasó, diseñamos el colectivo, y cuando faltaba un mes para hacer el viaje, se echó atrás, y hasta para recobrar la seña, volvimos de Venado Tuerto, todavía no nos habían devuelto la plata a la seña. Gracias a Dios después se recuperó eso, pero teníamos que salir a contratar otro colectivo. Y los números que habíamos hecho eran unos números muy ajustados, porque queríamos que las familias vayan. Y se anotaron las familias de la iglesia para ir. Matrimonios, los niños, y eran varios, y había que pagar por cada uno, había que pagar. Y entonces dijimos, bueno, el precio más bajo que se pueda dar. Y así se hizo aquello. Y se viajó. ¿Y sabe qué sucedió? El primer día se alimentaron todos. No faltó para nadie. Y a la mañana, el buen desayuno, a la tarde, ese primer día no, pero hubo el buen almuerzo, después la merienda, después la cena, y habían viajado los choferes que se iban a ir y después iban a venir a buscar de nuevo, pero decidieron quedarse. Bueno, problema de ellos, pero resulta ser que había quedado comida. Y entonces, ¿por qué no invitamos a los choferes también que están durmiendo ahí en el micro, que se quedaron para esperar y no se fueron? Y entonces se los invitó a los choferes, y los choferes vinieron, se les dio la comida también para ellos. Muchos no sabían lo que estaba pasando. Muchos se van a enterar ahora, porque comieron y se saciaron, como recién leíamos, ¿no es cierto?, la historia bíblica. Y se saciaron. Y no escuché ni un reclamo de alguien que digo, ¡ay, qué poquito que comimos, faltó comida! No escuché ni uno. ¿Por qué? Porque en realidad la comida era abundante. Se saciaron, se saciaron. Al otro día era lo mismo. Había que desayunar y había que almorzar. Y sucedió exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. ¿Y sabe qué sucedió cuando terminó el encuentro? Miraron en la cocina y dijeron, ¿qué hacemos con toda esta comida que sobró? Quedaron pastas. Vamos a dejarle a los hermanos de Venado Tuerto. Quedaron pollos, algo aquí. Vamos a llevar también para Buenos Aires de vuelta. Como a la semana o a las 2 semanas, teníamos una actividad aquí en la iglesia. Y nos íbamos a quedar a comer. Trabajos que se hacen a veces, mantenimiento. No recuerdo qué actividad era, pero había un grupo de hermanos que estaban trabajando aquí, haciendo algo. Y entonces, bueno, se les da la comida. Y se preparó la comida. ¿Qué había en la comida? Pollo. Hice la pregunta del millón. ¿Este no será pollo de Venado Tuerto? Y alguien me miró con cierto temor y dijo, sí, pastor. No solamente alcanzó, sobró. Dios lo hizo. Dios también en sus matemáticas proveyó y multiplicó. Así funcionan las matemáticas de Dios. Así funcionan las matemáticas de Dios. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Ahora fíjense qué interesante. Dios bendijo a una mujer. Ejemplo 1. Dios bendijo a una mujer que no era del pueblo de Israel. Era una mujer de Sidón. Sidón era otra tierra, no era territorio de Israel.
Y Dios bendijo a una mujer que le creyó al Dios de Israel. Dios bendijo a una mujer viuda, esposa de un siervo de Dios. Esa era del pueblo de Dios. Y su esposo servía a Dios y falleció. Y Dios bendijo a una mujer del pueblo de Dios. Gloria al nombre del Señor. Y luego encontramos gente del pueblo de Dios que tenía hambre de las cosas de Dios. Y entonces escuchaban a Jesús. Y Dios bendijo a aquella gente. 5,000 varones, sin contar las mujeres y los niños en una oportunidad. Y 4,000 varones, sin contar a las mujeres y los niños en otra oportunidad. Dios bendijo a la gente de su pueblo. Aleluya. Y el último caso es la iglesia del Señor. Había una necesidad y Dios suplió la necesidad y en abundancia. El mismo Dios que bendijo a la viuda de Sarepta, el mismo Dios que bendijo a aquella mujer viuda de aquel profeta y le canceló la deuda y le dio más todavía para que pudiera vivir. El mismo Dios que multiplicó los 5 panes con los 2 pescaditos y alimentó 5,000 hombres sin contar las mujeres y los niños. El mismo Dios que alimentó 4,000 hombres sin contar las mujeres y los niños con 7 panes y algunos pescaditos. Y el mismo Dios que alimentó a toda una congregación en el último encuentro que tuvimos. Aleluya. Esas son las matemáticas de Dios. Así funcionan las matemáticas de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Gloria a Dios, que puede hacer más de lo que nosotros podemos pedir. Cuando usted pide al Señor, usted que es un hijo de Dios, una hija de Dios, cuando usted pide, ¿cómo pide? Dice la Escritura que no hay que pedir dudando, porque el que duda es como una nube sin viento, ¿no? Va de acá para, una nube sin agua, perdón, que viene el viento y va de acá para allá y de acá para allá. Allí está la Escritura que el apóstol Pablo le mandó a los hermanos en Éfeso. Ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir. Mucho más, mucho más. Aquella mujer viuda de Sarepta recibió mucho más de lo que se hubiera imaginado que podía recibir por darle una torta a un siervo de Dios y después hacer el alimento para ello. Recibió mucho más. Dios suplió toda la necesidad. No hubo hambre en esa casa mientras no llovía. Cuando llovió, ya la cosecha y ya se terminó. Y ahí entonces ya dejó de multiplicarse. Pero ya no hacía falta. Aquella mujer viuda también. Dios multiplicó el aceite. Yo no creo que aquella mujer se hubiera imaginado que algo semejante Dios iba a hacer. Ella fue pidiendo ayuda a un siervo de Dios. Ella le fue pidiendo ayuda a un profeta de Dios. Y el profeta le dijo, ¿qué quiere que yo haga? Bueno, vamos a hacer una cosa. Decime, ¿qué tenés en tu casa? Una vasija con aceite. Bueno, agarrá y pedí vasija. ¿A quién se le puede ocurrir? Eso no era del profeta. Eso venía de parte de Dios. Y Dios se encargó de multiplicar abundantemente, mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar. ¿Mediante qué lo hace el Señor? Mediante su gran poder que actúa en nosotros. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Mi alma te alaba, Señor. Mi alma te adora, Padre. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Dios hace mucho más de lo que nosotros podemos imaginarnos aún con nuestra mente. Dios hace mucho más. Dios no tiene límites. Uno de los signos que se utilizan en las matemáticas y también se utiliza en la filosofía y se utiliza también en la astronomía y en el lenguaje cotidiano es un signo que es como un 8 acostado. Lo que estudiaron saben a qué se refiere. Cuando aparece un 8 acostado significa infinito. ¿Pero por qué se coloca ese símbolo? Porque es infinito.
Un resultado puede llegar a ser infinito, ya se fue del cálculo humano, infinito. ¿Y sabe qué significa infinito? Infinito dice que no tiene límite final, no tiene límite. Y nuestro Dios es un Dios de antes de la creación del mundo, desde la eternidad hasta la eternidad. Es eterno, Él no tiene límite y Él tiene todo el poder. Ese es nuestro Dios, aleluya. Nunca le digas a Dios qué problema grande que tengo. Dile a ese problema grande para ti, cuán grande es tu Dios. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Vamos a estar de pie. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cómo quería compartirle este mensaje, esta palabra? Es para la iglesia de Dios, es para los hijos de Dios, es para los que conocen al Señor, es para los que creen en el Señor Jesucristo. Este mensaje no lo puede asimilar un incrédulo. No, ¿por qué? Porque el incrédulo no conoce a Dios, no ha tenido una experiencia con Dios. Un incrédulo no sabe lo que es sentirse libre de la esclavitud, del pecado y de la maldad. No sabe lo que es disfrutar del milagro más grande. Porque el milagro más grande no es la multiplicación de la harina y el aceite. El milagro más grande no es la multiplicación de una sola tinaja de aceite multiplicándose en muchas tinajas vacías. Ese no es el milagro más grande. El milagro más grande no es alimentar a 5,000 y a 4,000. El milagro más grande no es suplir las necesidades de un encuentro de la iglesia, suplir todos los alimentos. Sí, son milagros de Dios porque así funcionan las matemáticas de Dios. Humanamente eso no se cree muchas veces. Claro, el milagro más grande es el milagro de la salvación. Y asimismo, este Dios de las matemáticas milagrosas es el único que puede hacer este milagro en nuestras vidas. Por eso esta palabra es para quienes conocen al Señor y pueden sentirse renovados y esa fe comienza a alimentarse y wow, si Él lo hizo con la viuda de Sarepta, si Él lo hizo con esa viuda, si Él lo hizo, el mismo Dios, no era otro Dios, el mismo Dios lo hizo allí en la tierra de Israel, cuando alimentó 5,000 hombres y después 4,000 hombres, es el mismo. Y si el apóstol Pablo escribió que toda la gloria sea para Dios, porque Él puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginarnos. Mucho más. ¿Cómo? Mediante su gran poder. Y ese gran poder, ¿dónde actúa? En los hijos de Dios. En nosotros. En nosotros. Yo creo que en estos tiempos que vivimos, quien más, quien menos, algún momento se preocupó. Las alacenas se van vaciando. Los primeros días del mes, bueno, vamos y se llenan las alacenas. Pero yo no quiero llevar esto a simplemente el suplir las necesidades cotidianas y los alimentos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que Él es nuestro pastor y que nada nos faltará. ¿Listo? Para los que conocemos al Señor sabemos que es suficiente. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Salmo 23. Y en lugares de delicados pastos me hará descansar. Él es nuestro pastor. No, yo quiero llevarlos a algo mucho más profundo. Nuestra relación con Dios y la plena dependencia en todas las cosas de nuestro Dios. En todas las cosas. Yo cuando leía la historia, repasaba la historia, porque si bien la conocía, pero quería leerla de nuevo, la historia de aquella mujer viuda que era viuda de un profeta, un siervo de Dios. ¿Sabe lo que vino? Es inevitable que vengan estos recuerdos a mi mente. Recuerdo aquella mañana donde el médico me dijo, tiene cáncer. Y yo estaba allí sentado. ¿Y sabe qué pensé? La camioneta que teníamos todavía había que pagar muchas cuotas. Yo no quería dejar deudas a mi esposa. No quería que ella tuviera que preocuparse. Es una de las primeras cosas que vino a mi mente. Porque cuando uno es un hijo de Dios y la palabra de Dios nos enseña, tenemos que velar por nuestra familia, por nuestro hogar. Tenemos que cuidar. Y cuando yo leía, ese profeta falleció y quedó una deuda y aquella mujer no sabía cómo iba a hacer para pagarla.
Estaba hasta por perder a sus 2 hijos. Y yo me acordé de aquello. Y hoy yo puedo darle gloria a Dios porque Dios tuvo misericordia. No me llevó con Él. Todavía Él quiere que haga algo más aquí. Y yo puedo estar con mi esposa y puedo ver crecer a mis nietos, que era otra de las cosas que yo pensé. Ahora no voy a poder ver crecer a mis nietos, mis hijos, desarrollarse. Pero Dios tuvo misericordia, porque las matemáticas de Dios son diferentes a nuestras matemáticas. Incline su rostro allí donde está y cierre sus ojos. Yo quiero hacer una oración. Yo no sé cómo llegaste hoy aquí a este auditorio. Y no sé cómo estás cuando estés viendo esta grabación, el día que sea, la hora que sea. Pero lo que yo sí sé es que Dios envió una palabra maravillosa en esta oportunidad, porque Él conoce cada una de nuestras vidas y sabe cuánto necesitamos de Él. Pero el milagro más grande, nunca te olvides, es el de la salvación. Porque la multitud de pecados que había en nosotros, el único que pudo perdonar, limpiarnos, es el Señor Jesucristo. El mismo que bendijo a la viuda de Sarepta, que bendijo a la viuda de aquel profeta, que bendijo a la multitud, los 5,000, los 4,000, es el mismo Dios. Y el mismo Dios que hizo esos milagros es el único que puede hacer el milagro más grande. Librarnos de la esclavitud del pecado y de la maldad de este mundo. Transformar nuestras vidas y llevarnos a vivir una vida en bendición, caminando seguros, tomados de la mano del Señor, sabiendo con plena certeza que toda la gloria sea para Dios, que Él puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Mientras estás con tus ojos cerrados, yo quiero que cierren tus ojos y entren en la presencia del Señor en oración y presenten sus vidas delante de Dios, porque Dios conoce tu vida y Dios conoce lo que estás necesitando. Entonces ahora es personal. Yo no puedo obrar en tu interior. El único que puede hacerlo es Dios. Y yo sé que algunos de los que escucharon esta palabra tienen que tomar una decisión. Y no dejes pasar esta oportunidad para tomar esa decisión. Solo no vas a lograr nada. Tus fuerzas son limitadas. Por eso el apóstol Pablo escribió que es mediante su gran poder que actúa en nosotros, en los hijos de Dios, en quien habita el Espíritu Santo de Dios. Pero el Espíritu Santo de Dios no habita en un lugar sucio por el pecado. Por eso lo primero que necesita el ser humano es el milagro más maravilloso de la salvación, que solo Dios puede hacer. Y mi primera invitación es para aquel que nunca lo hizo, nunca le entregó su vida al Señor Jesús y lo reconoció como Señor y Salvador de su alma. Y para aquel que tal vez un día le entregó su vida, pero por cuestiones que suceden muchas veces y lamentablemente se fueron enfriando y se fueron quedando en el camino y dejaron de seguir al Señor con fidelidad. Pero hoy Dios quiso que escuchen también esta palabra. Dios te ama. Dios quiere restaurar tu vida. Y también esta palabra es para algún hijo de Dios, una hija de Dios, que se siente como esa viuda. Tal vez no sea una deuda que tenga, pero hay alguna necesidad que sabe que solo no puede resolverla, porque somos limitados. Y en determinados momentos, en algún momento de nuestras vidas, nos vamos a encontrar con un problema, una dificultad que nos va a llevar a decir, yo no puedo hacer nada, ya estoy limitado. Podría contarte testimonios, como el milagro tan grande que hizo el Señor, mostrándome su gran poder y misericordia, cuando Él quería que yo sea el pastor de esta iglesia. Él hizo un milagro muy grande.
Él me mostró su voluntad perfecta y por su misericordia yo estoy aquí pastoreando esta congregación. No hay nada imposible para Dios. A mí nadie puede venir a decirme que hay algo que sea imposible para Dios, porque yo he experimentado el poder de Dios y las matemáticas de Dios en mi vida muchísimas veces. Por eso yo quiero animarte ahora a que pongas tu vida en las manos de Dios. No te pido que pongas 5 panes y 2 pescaditos en las manos del Señor, que pongas tu vida en las manos del Señor. Que si tienes que pedirle perdón porque has pecado, hazlo. Él te está esperando. No es casualidad que escuchaste esta palabra y que estás escuchando esta invitación. Dios te ama, pero Dios quiere que vivas una vida libre y que un día puedas disfrutar de la eternidad en su presencia, que podamos estar con Él en la gloria. Aleluya. Por eso, si tienes que pedirle perdón, pídele hoy. Si tienes que reconciliarte con el Señor, reconcíliate hoy. Si tienes que poner a los pies del Señor esa preocupación y esa angustia que te trae algún problema de salud, algún problema familiar, algún problema económico, algún problema laboral, cualquiera sea, puedas traerlo a los pies del Señor y dile: Señor, yo no puedo hacer nada, pero yo sé que tú eres el Dios de lo imposible, que tú no tienes límite, que tú eres el Dios eterno. Y ahora pongo todo en tus manos, Señor, y ayúdame a descansar en ti, y ayúdame a perseverar, a serte fiel, a seguir fiel en tu camino y a servirte, Señor. Es lo más maravilloso. Oramos al Señor. Padre, te doy muchas gracias que tú nos has hablado en esta oportunidad a través de esta palabra maravillosa. Y a ti, Señor, sea la gloria. A ti, Señor, toda la gloria, porque tú puedes lograr mucho más de lo que pudiéramos aún nosotros pedir o incluso imaginarnos con nuestras mentes limitadas. Y podemos, Señor, recibir mucho más mediante tu gran poder que actúa en nosotros. Tú ves los corazones de los que están orando, de los que han escuchado esta palabra, y tú a través de tu Espíritu Santo les has ministrado de una forma personal y particular. Yo te ruego, Padre, que tú escuches esas oraciones, que tú perdones a aquellos que están pidiéndote perdón por sus pecados, Señor, y los limpies. Escriba sus nombres en el libro de la vida y los ayudes a serte fieles hasta el último día de sus vidas en esta tierra. Te pido por aquellos que tal vez estén reconciliando contigo, que habiéndote conocido se quedaron en el camino, dejaron de seguirte, pero hoy escucharon tu palabra, porque en tu gran amor, Señor, tú has provisto los recursos para que escuchen, ya sea aquí o cuando miren esta grabación. Y ahora están orando, Señor, pidiéndote que tú los recibas nuevamente en tus brazos de amor. Recíbeles, Señor. Y también te pido por mis hermanos y hermanas que estén pasando por alguna lucha, alguna prueba, alguna dificultad, que muchas veces se hace difícil enfrentar, pero contigo, Señor, por la manifestación de tu gran poder en nosotros. Obra, Señor, en cada uno. Haz milagros que honren y glorifiquen tu nombre y que sean de edificación para tus hijos. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo, por tu manifestación preciosa en esta reunión, en todo lo que hemos podido compartir, cuando cantamos y te alabamos y tu presencia maravillosa moviéndose durante la predicación de tu palabra, tu Espíritu Santo moviéndose y hablando a cada uno en particular, a mi propia vida. Gracias, Señor. Te alabamos y bendecimos y encomendamos todo en tus manos, en el dulce y precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Hasta aquí la palabra de Dios en vivo desde el Auditorio Centro de Alabanza y Adoración. Te esperamos nuevamente el próximo domingo en el mismo horario, donde seguiremos anunciando al mundo que Jesús te cambia la vida.